En el nombre de Jesús. Hechos 12, en el nombre de Jesús. En la vida de muchas personas se encuentran cadenas que detectaron al fluir de la bendición de Dios en su vida. Cuando venimos a Cristo, esas cadenas son rotas y somos libres para vivir en la abundancia que Dios ha preparado para nosotros. Este es un mensaje de parte de Dios para todos nosotros y nosotros debemos alegrarnos. Dice que cuando viene Cristo Jesús, esas cadenas que desconocíamos son rotas y debiéramos darle gloria a Dios porque desconocíamos que estábamos encadenados, desconocíamos que estábamos atados, que estábamos maldecidos y por eso que hacíamos cosas que eran cosas que de verdad muchas veces en un ser humano no es racional que se hagan cosas tan terribles. Pero eso pasa porque estamos encadenados, eso pasa porque estamos muchas veces maldecidos, eso pasa porque mayormente sin Cristo Jesús nuestro gobierno de vida lo tiene el diablo y él lleva a hacer atrocidades en el ser humano. Por eso que nosotros podemos a veces escandalizarnos cuando vemos la noticia y no encontramos respuesta en decir cómo un padre puede matar a su hijo o cómo un padre puede patear a un hijo de 1 año 4 meses. Eso es algo irracional, claro, porque quien lo está gobernando no es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es amor. Quien lo está gobernando es el diablo vino para matar, él está matando, está destruyendo. Y entonces tenemos que comprender que cuando viene Cristo Jesús, esas cadenas son rotas y somos libres. Yo creo que deberíamos estar alegres en este momento porque sabemos de ese mensaje de libertad que vino a darnos Jesús cuando Él venció en la cruz. Por eso que Él dice que somos más que vencedores. ¿Amén? Amén. Bien, la palabra de Dios dice así en Hechos 12, del 1 al 11. ¿Lo tiene usted o no? Hechos 12, Del 1 al 11. del 1 al 11. Dice, Escuchen, por del favor. 1 al 11 dice, en aquel tiempo, en el nombre del Señor dice, en aquel tiempo Herodes Agripa gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Además mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan. Y como vio que esto les agradó a los judíos, mandó que apresaran a Pedro, que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de la Pascua, y que 4 grupos de soldados vigilaran la cárcel. Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo judío y ordenar que lo mataran, pero no quería hacerlo en esos días porque los judíos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Pero Pedro es librado de la cárcel, dice. El 6 dice, una noche Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados y atado con dos cadenas. Afuera los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa apresara a Pedro ante el pueblo. De repente un ángel de Dios se presentó y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo, levántate, date prisa. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Y el ángel le ordenó, ponte el cinturón y ajústate las sandalias. Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo, cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro siguió al ángel sin saber si todo esto realmente estaba sucediendo o si era un sueño o si era solo un sueño. Pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. El 11 dice, Pedro entendió entonces lo que le había pasado y dijo, esto es verdad. Dios envió a un ángel para librarme de todo lo malo que Herodes Agripa y los judíos querían hacerme. Amén. 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 Esta es la historia de este varón de Dios, de Pedro. Él está encarcelado.
y tenía muchos guardias. A todo esto Herodes empezó a matar gente, toda esta gente cristiana, pero Pedro estaba encadenado, imposible que saliera de la cárcel y todo esto, pero vino un ángel, dice, habló a Pedro, como todo buen cristiano como nosotros, obediente, dice que obedeció al ángel, dice que las cadenas fueron abiertas, fueron rotas, le dijo a Pedro, colócate la sandalia, él se colocó la sandalia, él obedeció como nosotros somos obedientes, obedecemos cuando se nos da la palabra y obedecemos al tiro. Sabemos que es Dios que nos está hablando, por lo tanto tenemos ese espíritu de obediencia. Así que dice que pasando la primera y la segunda guardia, y pasando la puerta de hierro y todo eso, y nadie se dio cuenta. Porque así Dios hace cosas pero extraordinarias. A veces estamos atados, no nos damos ni cuenta que estamos atados, porque estamos en un mundo que verdaderamente nos borra, nos vela, y estamos atados y no nos damos cuenta porque hacemos tantas cosas que no son lógicas. Y a veces vivimos en un mundo equivocado, vivimos en un mundo donde sufrimos más de lo que debiéramos sufrir. A veces somos mendigos, más de lo que debiéramos ser como mendigos, porque Dios nos trajo para ser mendigos. A veces vivimos angustiados, más de lo que debiéramos de vivir angustiados. A veces andamos tristes y no tendríamos por qué andar tristes si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. A veces pasan tantas cosas, hermanas, que no entendemos. Y como Pedro, pero Pedro ¿sabe qué? ¿Por qué logró ser libre y logró muchas cosas? Porque Pedro obedeció, dice. El ángel le dijo y él obedeció. Y a nosotros nos falta eso de poder obedecer para ver la obra de Dios que quiere hacer en cada uno de nosotros. Nosotros venimos atados de maldiciones generacionales, venimos atados por las maldiciones de nuestros padres. Más de algunos de nosotros nos fuimos deseados cuando se le informó al padre o a la madre que estaba embarazada de nosotros. Y muchos dijeron, muchos padres, muchos papás o mamás, esos papás tan amorosos que ¿para qué te embarazaste? Yo le diría a esos papás, ¿y para qué te acostaste con ella? Porque era lógico que si no se cuidaba no medimos consecuencias. Queremos vivir el momento, ¿no? Y a veces queremos más satisfacer la carne que ver todo lo que viene por delante, porque de seguro que una pareja que tiene relaciones, no que seguro que va a quedar embarazada la mujer. Hola, bendiciones. Pero a veces no medimos esas cosas, sino que amamos hasta cuando hoy estoy embarazada, hasta ahí dura el amor de muchos, ¿o no? Y por eso que abandonan a la mujer embarazada, por eso que nos hacen responsables de los hijos, porque querían solamente la parte sexual, pero no querían la responsabilidad como hombre. Y muchos son abandonados, muchos son maldecidos desde maldiciones, muchos son maldecidos desde el vientre. Por culpa tuya, hay mamá que dice, por culpa tuya estoy aguantando cosas, por culpa tuya estoy en estas condiciones, y todas las maldiciones para el bebé y todas las maldiciones del bebé. Yo creo que todo lo que hemos presenciado a un recién nacido, nos damos cuenta que ese bebé en el vientre escucha las voces y sabe cuando le hablan bien, ¿no? Y sabe cuando no le hablan. ¿Por qué? Porque es un misterio de Dios. Yo he podido presenciar a recién nacido cuando el papá le dice, hijo, yo soy tu papá, y el niño mira así. O dicen, hijo, soy tu mamá. O a veces dice, hijo, soy tu papá, y el niño sonríe. ¿Y por qué lo hace? Si pone triste o pone alegre, porque cuando estaba en el vientre la mamá escuchó cómo hablaban de él, cómo se manifestaban sobre él. Y entonces el niño tiene esa reacción. Y ve, y este es el que me insultaba. Ah, esta era la que me maldecía. Por su expresión. Hay niños que crecen bajo maldiciones, y lo tratan de guacho, lo maldicen. Si no estuviera tú, ya estuviera mejor. Por culpa tuya estoy acá, tengo que estar obligado a estar acá.
y maldito, y maldito, y maldito, y son maldiciones, nos empiezan a encadenar, nos empiezan... Y esa criatura no crea que les va a ir bien, porque están bajo maldiciones. Y yo creo que en muchos casos se presentan entre nosotros. Son cadenas. Y a veces, o sea, no a veces, siempre no nos damos cuenta que son maldiciones porque no sabemos lo que es maldiciones. No sabemos lo que está bajo maldiciones porque no nacemos con esos conceptos, sino lo damos cuenta cuando llegamos a Cristo Jesús. Amén. Aún hay congregaciones que no se hablan de esto, de las maldiciones generacionales, no se habla de estas cosas porque no tienen esa visión, no tienen ese conocimiento. Pero es así, miren, nadie nació siendo un violador. Nadie nació siendo homosexual y cosas por el estilo, a no ser que venga por genética o familia. Puedes venir con eso de ser asesino, puedes venir de ser aquí, ser allá, pero también si no vienes puedes abrir puertas y puede venir ese espíritu, ese demonio. Yo te digo, no creo que esas personas que están sometidas a estos espíritus, que están encarcelados a esto, sean felices. No creo que nadie que se está destruyendo es feliz, sino que vive un tormento en su vida, en su interior, que nadie lo puede conocer más que Dios y la persona. Nadie sabe cómo está sufriendo la persona, nadie sabe de la angustia de la persona, nadie. Pero el ser humano es muy bueno para cuestionar, muy bueno para hacer tira, para hacer muchas cosas negativas sobre las personas. Entonces yo le digo, si supiéramos por qué somos así muchas veces, entonces tendríamos misericordia de nosotros mismos. Se cuenta la historia del elefante, que la hemos escuchado, el elefante chiquitito, lo amarraron a una estaca chiquitita con una cadena ahí, y el elefante trató por día de soltarse y nunca pudo soltarse el elefante. Y creció. Lo único que alargaron fue la cadena, pero tenía la misma estaca. Que si ese elefante hubiera querido, saca la estaca y sale arrancando, ¿no es cierto? Pero se hizo una mente de que ella estaba ahí encadenada. La mente decía, estás encadenada, estás encadenada, estás encadenada. Pero la mente no le decía, él es grandota, ahora tiene fuerza. Esa cadena la puede romper, no, porque se crió con esa mentalidad que estaba encadenada. Y nosotros los criamos con esa mentalidad, estamos encadenados, por eso que no podemos salir de ciertas situaciones. Y uno se pregunta, pero ¿cómo el elefante tan tonta, tan grande, y no podía hacer tira eso, que estaba amaestrada, ¿no es cierto?, de que tenía que estar ahí? Y a veces nosotros vivimos así, creyendo que vamos a vivir siempre en esas condiciones, y en Cristo Jesús es diferente, hermano, porque Cristo Jesús vino a darnos libertad. Cristo Jesús vino a romper esas cadenas y no vino, las rompió. Amén. Jesús rompió esas cadenas. Así es, amén. Pero nosotros seguimos como la mentalidad del elefante. Muchos de nosotros todavía seguimos encadenados. ¿Y por qué, hermano? Porque hay falta de conocimiento, porque hay falta de obediencia. Entonces, hermano, imagínate vivir toda una vida de esa manera. Y miremos algunas cadenas que apresionan al hombre y a la mujer. La cadena que más, hermano, existe al ser humano es la cadena del temor. El temor. Hoy por hoy, hermano, los psicólogos están ganando plata. Todos quieren ser psicólogos porque la mejor entrada de dinero es psicólogo. Porque hay un poder, hermano, de temor terrible. Mira lo que dice Proverbios 29, 25, en el nombre de Jesús. El Proverbio 29, 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será levantado. O sea, el hombre puede hacerlo, pero Jehová te puede hacer libre del temor. ¿Pero qué temor? Hay mucho temor, hermano. El temor a una tortura. El temor que impide que logres o alcances nada. Hay personas que no alcanzan nada, hermano, porque viven en un temor constante. Nunca se desarrollan como personas, nunca logran ser nada. No son felices solos, no son felices casados.
No son felices en una comunidad, no son felices solitarios. Nunca le alcanzan a ser feliz. El temor destruye vidas. ¿Cuánta gente con temor, hermanos, se mata? ¿Cuánta gente con temor mata? El temor destruye vidas. Mira, dice Salmo 34:4. Leemos la Biblia, hermano, pero a veces no la entendemos porque esto con el Espíritu Santo. Dice 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, ¿a quién hay que buscar para ser libre de los temores? A Jehová. Dios nos va a librar de esos temores siendo administrados por el Espíritu Santo. Hay temores que desconocemos que están en nuestras vidas. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Y por qué, hermanos, somos más vencedores? Dice segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, para que Dios, hermano, te haya dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio, es porque había temor. Porque si no, no te lo da. Pero leemos la Biblia, la leemos, hermano, como un libro, ¿no, hermano? Esta Biblia, esta palabra de Dios tiene poder. Esta palabra de Dios, hermano, tiene poder para cancelar. Porque en esta palabra de Dios, hermano, hay poder. Pero depende de ti, de mí, cómo usemos la palabra. La palabra no es un libro más. Esto no es una entretención, hermano. Dice que no tenemos guerra aquí en la tierra contra carne ni sangre, sino que hay guerra contra las huestes celestiales de maldad. Hermano, el diablo, tenemos guerra con el diablo, no con nosotros mismos. Entonces, hermano, también está la cadena del odio. Ay, el odio es terrible, hermano. El odio. A veces tenés la persona al lado tuyo conviviendo contigo y esa persona está llena de odio sobre tu vida. Te sonríe, pero te desea la muerte, te desea lo peor. Estando contigo mismo. ¿Por qué? Porque algo le pasó. A lo mejor le pasó cuando estaba niño, a lo mejor le pasó cuando era joven, a lo mejor le pasó cuando se casó, a lo mejor le pasó porque pasó alguna circunstancia, pero tiene tanto odio contra ti que te maldice y desea lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Y te tiene maldecido hasta por allá al frente. Es terrible una persona, hermano, con odio. Hermano, Proverbios 15:17. Proverbios 15:17 dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Imagínate esto y tú dices, sí, es verdad, mira, en tu casa. En tu casa, ¿qué sacas tú, hermano, que tener un buen banquete? Tener esas comidas, pero a todo dar, si no hay paz. Si no te quieren ni sentar, hermano, a deleitarte ese banquete porque hay odio, porque hay ira, porque hay pelea, porque hay personas desagradables. ¿O no? ¿No te ha pasado? Hoy tenés de todo, pero no eres feliz. Y la palabra lo dice, hermano, mejor es comerte un plato de poroto donde hay amor que a comer carne, asado y todas esas cosas donde no lo hay. O Proverbios 26:26. Se encubre el odio con disimulo, más su malicia será descubierta en la congregación. Mira, hermano, todo lo que hace el odio roba el gozo. El odio roba la paz. Y el odio, hermano, roba hasta la salud. ¿Lo sabías o no? Hermano, una persona con odio no se va a sanar. Porque no deja que este cuerpo se regenere por tanto odio que tiene. ¿Han visto ustedes? ¿Han escuchado? Yo sé que han escuchado. ¿Han escuchado cuando dicen, oye, no le tomó la anestesia? ¿No le hizo efecto la anestesia? Hay personas que no le hacen efecto la anestesia. Hermano, el odio es así. El odio no te deja estar en paz. El odio no te deja estar en comunión. El odio no te deja ni vivir, ni dormir. Una persona con odio, hermano, no es una persona que está en paz. Mira, la cadena de raíz de amargura. Es terrible la amargura, ¿no? Se nota en la cara. Amén. Una persona con amargura se nota en la cara. Hechos 8:23.
¿Qué dice? Hechos 8:23 Sí. dice, claramente veo que tienes envidia y que no puedes dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar de hacerlo. Si le pides perdón a Dios por tus malas intenciones, tal vez te perdone. ¿Se dan cuenta? Mira, léalo otra vez, mire. Escuchen, mire. Claramente veo que tienes envidia y que no puedes dejar de hacer lo malo. Tiene una raíz de amargura. Y ya, ¿qué más? Y que no puedes dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar de hacerlo. Si le pides perdón a Dios por tus malas intenciones, tal vez te perdone. Tal vez. Tal vez. No hay nada seguro. Hermano, cuando hay raíz de amargura, la persona está prisionera de la maldad. Y un mensaje de Dios. Dios no nos hizo amargados. Dios no lo hizo amargados. La amargura es una maldad. La amargura empieza con una herida del alma que no ha sido sanada. La amargura es una herida del alma que no termina sanada, destruyendo a la persona y a todo lo que lo rodea. La raíz de amargura muchas veces profunda y difícil de arrancar. La raíz de amargura, hermano. ¿Te gusta estar con un amargado o con una amargada? Echa a perder todo. Sentémoslo a la mesa y aparece el amargado o la amargada. Y están todos. O echa a perder todo. ¿Sí o no? ¿Te gusta que esté en tu casa un amargado o una amargada? Yo prefiero irme a la calle. Mejor pesco al perro y me voy a dar una vuelta por ahí. ¿O no? ¿Sí? ¿Qué provecho nos cae, hermano, sentarnos a tomar una taza de té, habiendo un amargado nuestro, al lado nuestro? Pero qué rica, hermano, una taza de té, puro té nomás, con gente, hermano, que verdaderamente están en paz consigo mismo. Pues el té se hace largo, ¿no? Porque salen las conversaciones y uno se edifica con las personas. Pero con un amargado, con una amargada, a la final el té sale más amargo que la presencia de la persona. ¿Sí es así? Hermano, la amargura empieza con una herida del alma que no ha sido sanada. La raíz de amargura muchas veces profunda y difícil de arrancar. Efesios 4:31. Toda amargura y enojo e ira y voces sea quitada de vosotros. ¿Es una sugerencia de Dios? Es un mandato de Dios. Dice, ¿lo tiene usted o no? Léalo. Sí, aquí dice en el 31. Dice, Para que lo entienda ahí se entiende mejor, miren. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. ¿Se dan cuenta, no? Toda amargura y enojo e ira se ha quitado de vosotros. Mire, usa cadena, la cadena de la envidia. Dígame que no existe la envidia. Hay una en la propia familia. Proverbio 27:4. Dice, cruel es la ira e impetuoso el furor. Pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿La tiene usted o no? Proverbios 27:4. Sí. Dice en el nombre del Señor, el enojo es cruel, la ira es destructiva y la envidia es incontrolable. Y esa parte de la manito. Imagínense una persona con esas tres cualidades en su vida. Terrible. Eclesiastés 4:4. He visto así mismo que toda obra bien hecha despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto, vanidad y aflicción de espíritu. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia derriba al portador. La envidia no permite prosperar. Marcos 7:21-23. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos.
Hermano, la cadena del orgullo es otra cadena. Proverbio 21:4. Los ojos altivos, el corazón orgulloso y el pensamiento de los malvados, todo esto es pecado. Orgullo, exceso de estimación de sí mismo y de los propios méritos, por lo cual se cree uno superior a los demás. Si existen orgullosos, en la iglesia existen. No crean que no. No debemos vernos superior a ningún otro ser humano. Debemos estimar a los demás como si fueran mayor que nosotros. El orgullo y la altivez hacen sentir al hombre que aún puede vivir sin Dios. Hermano, ningún mal viene solo. Ninguno. El orgullo acompañado de la altivez. Siempre andan de dos o de tres. Mira lo que dice el Proverbio 16:5. Abominables para Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Mire, fuerte. Hermana, búsquelo por favor. 16:5. Dice aquí en esta versión, abominables para Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Aquí dice en 16:5, Dios no soporta a los orgullosos. Y una cosa es segura, no los dejará sin castigo. Los orgullosos tienen su castigo. Los altivos no desean arrepentirse y por eso se niegan a sí mismos la posibilidad de ser perdonados. La oposición de Dios contra la altivez y la soberbia es también un tema fundamental para la salvación del hombre. Otra cadena, hermano, los que son materialistas, de otra cadena. Quieren, apuestan, no importa de qué, de engaño, de mentira, de lo que sea. De lo que sea. Suéltelo. Hermano, una persona así niega parcial o completa la existencia o dependencia de Dios. Una persona que le gusta lo material, hermano, ¿para qué Dios si lo tengo todo, según ellos? La persona materialista solo piensa en lo que ve en sus ojos naturales y excluye de su ser el mundo espiritual y a su vez posee ceguera espiritual. Mira lo que dice Romanos 1:20. Léalo por favor. Romanos 1:20. Hermano, una persona así es un ciego. Romanos 1:20. En el nombre del Señor dice, por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. Hermano, una persona así, la moral, los sentimientos disminuyen y se encuentran ausentes. Esta cadena hace vivir a la persona en un mundo de fantasía insaciable. Quiere. ¿Se acuerdan del hombre insensato? Que quiso agrandar los planetas y todo eso. Él es así. Cuando lo tuvo todo listo, se sentó y dijo, ahora alma mía, gózate todo esto, y escuchó una voz necio. Judía parte de este mundo. Hay personas, hermano, que les gusta lo material, dice yo no necesito Dios. Una persona así, hermano, no tiene gozo, es vacía y es llena de frustraciones. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo, hermano, vino a romper en Jehová nuestras cadenas. De la misma manera que Él libró a Pedro de la prisión y de la muerte y rompió sus cadenas, hoy Cristo está aquí con poder para librarnos de todas esas ligaduras, cadenas de impiedad. Hermano, de parte de Dios tenemos cadena. Y esa cadena, hermano, el único que la puede romper es Cristo Jesús con la ayuda del Espíritu Santo. No es difícil darte cuenta, hermano, qué cadena está en tu vida. En lo natural, en lo espiritual. Porque tú sabes lo que te aflige. Tú sabes lo que tienes temor. Tú sabes lo que te duele. Tú sabes por lo que estás pasando. Tú sabes lo que te está quitando el sueño. Tú sabes lo que te tiene en temor. Tú sabes, hermano, todo lo que estás pasando hoy en tu vida, que no es nada de alegría. Con lo que estás pasando, hermano, te cuesta.
agarrar el sueño. Con lo que estás pasando te cuesta levantarte, no quieres levantarte. Hermano, con lo que estás pasando te cuesta ser sociable. Con lo que te está pasando, hermano, te cuesta vivir aún en tu propia familia. Todos te aburren, todos te cansan. Todos lo encuentran mal. Quisieras arrancar, pero al mismo tiempo no sabes dónde arrancar. Hermano, estás acompañado, pero te sientes solo. Hermano, tienes la solución, pero no la tomas. Porque la solución no te cae en tu mente, porque tú dices, esto no es para mí. Está Cristo Jesús que te viene a dar libertad, pero tú dices, es que Dios a mí no me quiere porque yo soy así, soy asá. Hermano, Cristo te vino a dar libertad sobre esos vicios. Y te habla, dice que por sus llagas tú fuiste sanado, fuiste curado, pero tú, hermano, no te crees con la capacidad. Y tú crees que tú no eres una persona que puedes tomar de lo que Dios te está diciendo porque crees que no es para ti, y es para ti. Es para ti. Dios quiere darte la libertad en Cristo Jesús, pero tú tienes que tomarla. Tú tienes que tomarla, tú tienes que creerla. Porque si tú no la tomas, si tú no la crees, entonces, hermano, vas a vivir prisionero. Por eso que te duermes acá, por eso que te duermes. Porque estás encadenado. Por eso que te aburres, porque estás encadenado. Por eso que no te levantas, por eso que no prosperas, porque estás encadenado. Por eso que no sales de ese círculo vicioso, porque estás encadenado. Por eso que, hermano, estamos como estamos, porque estamos encadenados. Y Cristo Jesús ha venido a romper todas esas cadenas, pero tienes que creerle a Dios que en Cristo Jesús hay libertad. Porque si no lo crees, hermano, vas a seguir viviendo en esa angustia, en ese odio, en esa tristeza, en esa amargura. Porque son prisiones en cual, hermano, o voluntaria o por herencia estás metido. Y Dios quiere darte la libertad. No, pero no te la quiere dar mañana. Hace 2000 años que Dios está declarando libertad a los cautivos. Y tú no eres de hace 2000 años, pero Cristo sí lo es. Y tú estás contado por Dios para ser libre. Tú estás contado por Dios para vivir la libertad en Cristo Jesús, porque Jesús también pagó ese precio por ti. No creas que no fue por ti, fue por ti, por todos nosotros. Amén. Dios en Cristo Jesús, hermano, en su corazón tenía mucha angustia, mucha tristeza, porque estábamos todos destituidos de su gloria. ¿Y por qué? Porque la maldad era muy grande, pero en Cristo Jesús, hermano, Él nos perdonó.